Bendiciones con todos. Tema 23. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la mujer samaritana. Y utilizamos San Juan capítulo 4, versículo del 1 al 9, que dice lo siguiente. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El apóstol Juan inicia un nuevo capítulo donde nos presenta una historia muy conocida por la iglesia del Señor, el encuentro de Jesús con la samaritana. En los tiempos de Jesús, la región de Palestina estaba claramente dividida en tres zonas geográficas. En el sur se encontraba la parte de Judea, donde se ubicaba el templo que Herodes el Grande había reconstruido en Jerusalén. La parte norte estaba constituida por Galilea y en medio de ambas se encontraba Samaria. Ahora nuestro Señor Jesucristo abandona Judea y se dirige a Galilea, pero antes le es necesario pasar por Samaria, donde se dará a conocer en una mujer muy despreciable en sus tiempos. Jesús se dirige a Galilea. Los primeros 3 versículos del capítulo 4 nos conectan con los acontecimientos relatados al final del capítulo 3 del mismo evangelio. Si recordamos, hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos referente a la purificación. ¿Se acuerdan? Juan 3:25 dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Aparentemente eran más las personas que se bautizaban siguiendo a Jesús que los seguidores de Juan el Bautista. El texto es claro al decir que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos en su nombre. Todo esto debió traer la envidia de los fariseos, los cuales se oponían abiertamente al ministerio de Jesús, y al ver que el número de sus discípulos crecía, se enojó. Su enojo se alimentó aún más. Obviamente los fariseos no se opusieron tanto al ministerio de Juan el Bautista, ya que él mismo aseguró no ser el Mesías cuando le preguntaron acerca de él. Pero con Jesús era diferente, ya que sus obras y testimonios declaraban su carácter mesiánico, algo que a aquellos no les gustaba. Por esa razón, el texto dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, ya que su hora aún no había llegado. La necesidad de pasar por Samaria. Había una necesidad. El apóstol resalta unas palabras que no podemos pasar por alto, y le era necesario pasar por Samaria. Después de la muerte de Salomón, surgieron 2 divisiones principales entre los hebreos. La del sur, designada por Judá, cuya capital llegó a ser Jerusalén, e Israel en la parte del norte, del cual Samaria llegó a convertirse en su capital. En el año 722 a.C., el reino del norte, Israel, cayó ante el poderío de los asirios y la mayoría de ellos fueron deportados a Asiria. Leamos lo que dice Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria
y los puso en Alat, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Los pocos israelitas que quedaron con el tiempo se mezclaron con otras naciones que el rey de Asiria llevó a Samaria, perdiéndose así la pureza de la raza israelita y resultó una nueva raza mixta. Miren lo que dice 2 de Reyes capítulo 17 versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron entre sus ciudades. Esta mezcla de razas disgustó tanto a los habitantes de la parte sur que a pesar de la deportación se esforzaron en no contaminarse con otras razas como lo habían hecho sus hermanos en la región del norte. A partir de aquí comienza una diferencia racial que los llevó a odiarse unos a otros. Después del cautiverio, Judá y Benjamín regresaron a su tierra y comenzaron a reconstruir el templo de Jerusalén, al cual se les quiso unir los samaritanos, pero Zorobabel se los impidió. Miren lo que dice Esdras capítulo 4 versículo 3. Pero Zorobabel y Jesúa y los demás cabezas de los padres de Israel le dijeron: vosotros nada tenéis que hacer edificando con nosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. También vemos en el libro de Nehemías cómo los samaritanos junto con otros pueblos se les opusieron en la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Escuche lo que dice Nehemías capítulo 4 versículos 1 y 2. Y fue que como oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se encolerizó y se enojó en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se fortalecerán a sí mismos? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras de los montes de escombro que fueron quemados? Desde entonces, judíos y samaritanos no se llevan entre sí, a tal punto que los samaritanos decidieron edificar su propio templo para adorar a Dios en el monte Gerizim. De acuerdo al historiador judío Josefo, fue Sanbalat el que dirigió la construcción del templo samaritano entre los siglos 5 y 4 a.C., en tiempo de Alejandro Magno. Con el tiempo los samaritanos llegaron a establecer su religión basándose en la ley de Moisés, pero negaban la autoridad divina de los profetas. La diferencia entre los judíos y los samaritanos se agudizó en tiempos de Antíoco IV Epifanes. Mientras los judíos resistieron sus intentos de helenizarlos, sufrieron grandes persecuciones de los sirios. Segunda de Macabeos capítulo 6. Los samaritanos decidieron adorar a Zeus en su templo del monte Gerizim por considerarlo el defensor de los extranjeros. Dice Segunda de Macabeos capítulo 6 versículo 2. Posteriormente, cuando los judíos recuperaron el control de Palestina durante el reinado de los macabeos, se pusieron en contra de los samaritanos, y Juan Hircano en el 135 y 105 y 104 a.C. destruyó el templo del monte Gerizim en el 128 a.C. Sin embargo, los samaritanos continuaron celebrando servicios religiosos en la cumbre, junto al lugar donde había estado su santuario, por considerar que ese era el verdadero lugar del culto. Ahora, San Juan capítulo 4, versículos 20 y 21 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Al conocer el contexto histórico de ambas razas, podemos comprender por qué judíos y samaritanos no se llevaban entre sí en los tiempos de Jesús.
Cuando un judío quería ir a Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, tenía dos opciones. La primera era pasar por Samaria, la cual implicaba un viaje de 3 días aproximadamente. También estaba otra ruta alrededor del río Jordán que era más larga y que consumía una semana al llegar a su destino. Obviamente, los judíos preferían el viaje largo, ya que para ellos era completamente detestable el pasar por Samaria por su enemistad racial e histórica. Sin embargo, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, dice el texto. Nuestro Señor sabía que allí había una mujer despreciada hasta por su propio pueblo, la cual necesitaba el don de la vida eterna, que solo Él podía darle. También sabía que esta mujer se convertiría en un poderoso instrumento para llevar el mensaje del Evangelio a sus compatriotas. El texto nos dice que Jesús vino a una de las ciudades de Samaria llamada Sicar. Hay dos teorías populares en cuanto a Sicar, basándose en lo que dice Juan. Vino, pues, a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Muchos opinan que se refiere a Sicar, una ciudad ubicada cerca de Siquim, la cual Jacob compró. Escuchemos lo que dice Génesis capítulo 33, versículos 18 y 19. Y Jacob vino a la ciudad de Siquem, que estaba en Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde tendió su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Esta misma tierra fue dada a José en heredad. Escuche lo que dice Génesis capítulo 48, versículos 21 y 22. Y dijo Israel a José: He aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y más tarde José pidió que cuando los hijos de Israel volvieran a la tierra que Dios les había prometido, se lo sepultaran allí. Miren lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 25. Y José tomó juramento a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y Josué capítulo 24, versículo 32 dice: Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y fue en posesión de los hijos de José. Otros sugieren que Sicar sería la misma ciudad de Siquem, siendo una corrupción idiomática irónica de esta, pues Sicar quiere decir una ciudad borracha o una ciudad mentirosa. Es en esta ciudad donde estaba el famoso pozo de Jacob, el cual tenía más de 30 metros de profundidad, donde el agua llegaba filtrándose por las tierras de alrededor, formando un depósito. Y fue allí donde Jesús decidió hacer su escala. Jesús rompe las barreras entre las personas. Sí, Jesús nos dice que después del viaje, Jesús quedó cansado del camino y se sentó así junto al pozo, mostrándose que, a pesar de su divinidad, también fue un hombre perfecto, sometido a todas las limitaciones del cuerpo humano. Los versículos también nos dicen que era como la hora sexta, la cual corresponde a las 12 p.m., y fue allí donde llegó una mujer de Samaria a sacar agua del pozo. Uno podría preguntarse por qué una mujer iba a sacar a esta hora agua del pozo, cuando la costumbre era que las mujeres del pueblo solían ir a las primeras horas del día o en la tarde a hacer esta labor y a evitar el calor, para evitar el calor del día. Miren lo que dice Génesis 24:11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por el agua. La respuesta es fácil.
Evitaba el contraste con las mujeres del pueblo debido a que era discriminada por su conducta impropia. Como veremos más adelante, Jesús le declara la vergonzoso que era su vida al estar unida a un hombre que no era su marido, lo cual provocaba el desprecio de la sociedad. Mire Juan 4:18 lo que dice: porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto la obligaba a evitar el contacto con los demás, ya que seguramente era mal vista y despreciada por lo que hacía. Por lo tanto, era de esperarse que las personas la rechazaran, especialmente los rabinos. Sin embargo, Jesús no consideró estas barreras, sino que le dirige la palabra pidiéndole agua con el objetivo de iniciar una conversación. Dice: y Jesús le dijo: dame de beber. Al considerar esta parte, podemos ver cómo el Señor derribó varias barreras que en ocasiones separan al hombre de Dios. En primer lugar, podemos ver derribada la barrera de la religión, la cual le prohibió a un judío y en especial a los rabinos acercarse a una mujer pecadora como esta. En segundo lugar, vemos derribada la barrera del odio racial. Aquella mujer se sorprendió que Jesús le hablara. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber agua, que soy mujer samaritana? Ningún judío se había atrevido a hablarle a un samaritano por las razones antes vistas. No obstante, para el Señor la raza no tenía mayor importancia, mostrándonos que verdaderamente las barreras raciales no existen con Él. Finalmente vemos cómo Jesucristo rompe la barrera de las diferencias del sexo, ya que decidió hablarle a la mujer estando a solas con ella. El texto nos dice que sus discípulos se habían retirado a comprar a la ciudad algo de que comer, por lo que el Señor se encontraba solo, y en sus tiempos era mal visto que un hombre le hablara a una mujer en la calle, razón por la cual sus discípulos al regresar se maravillaron de encontrarlo hablando con ella. Los rabinos estrictos tenían prohibido hablar con una mujer fuera de la casa. Un rabino no podía hablar en público ni siquiera con su mujer, hermana o hija. Hasta llegaban al absurdo que cerraban los ojos cuando iban por la calle para no ver a las mujeres y se chocaban con las paredes y las esquinas. Para un rabino, el que lo vieran hablando con una mujer en público era el fin de su buena reputación, pero ahora vemos aquí a Jesús hablando a pleno día con ella. Todo esto nos enseña que verdaderamente Jesús no hace acepciones de personas. Al hablarle a la mujer estaba derribando las barreras de la nacionalidad, el sexo y la religión, las cuales les hubiera prohibido a un rabino juntarse con estas clases de mujeres. No cabe duda de que a Dios no le importa la nacionalidad, clase social, sexo o cualquier otra cosa. Pudiera tratarse de las personas más importantes de este mundo, pero si en su corazón existe una necesidad de Dios y está dispuesto a correr a Cristo, puede estar seguro de que no será rechazado. Qué maravilloso es la palabra predicada por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dándonos aquí un ejemplo de que no debemos hacer distinción de ninguna clase. Y eso es maravilloso, porque Él quiere que todos vengamos a Él. Y porque Él quiere que vengamos a Él, aquí le proponemos la oración de fe para que usted también venga a Cristo. La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo, lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, Padre, por regalarme la vida eterna. Si usted se hizo un hijo de Dios, lea la palabra todos los días, llénese de ella, aliméntese, ore y venga a la iglesia a seguir creciendo, a seguir escuchando la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque
nos da testimonio maravilloso de la vida de Jesucristo, predicando a toda clase de personas. Señor, ahora que nosotros hagamos lo mismo, que prediquemos sin distinción de nada a toda clase de personas tu palabra, para que la gran mayoría, por no decir todos, vengan a tus pies, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la iglesia. Señor, bendícela, úngela con tu Espíritu Santo. Gracias por la familia. Bendícela, úngela con tu Espíritu Santo. Y gracias por los amigos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra de Dios. Te bendecimos y alabamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y les decimos a ustedes que tengan un día lleno de bendiciones, sin antes, por favor, reenviar esta palabra. Bendiciones.